San Lucas Evangelista. Introducción. Muchos lectores descubrimos en Lucas como el que describe la amabilidad de Cristo, y todos podemos aconsejar que es el mejor libro que se ha escrito acerca de Jesucristo. Un autor llamó al Evangelio de San Lucas el libro más encantador del mundo. Su Evangelio es el más fácil de leer de todos los cuatro. Son 1200 renglones escritos en excelente estilo literario. Lo han llamado el Evangelio de los pobres, porque allí aparece Jesús prefiriendo siempre a los pequeños, a los enfermos, a los pobres y a los pecadores arrepentidos. Es un Jesús que corre al encuentro de aquellos para quienes la vida es más dura y angustiosa. También se ha llamado el Evangelio de la oración, porque presenta a Jesús orando en todos los grandes momentos de su vida e insistiendo continuamente en la necesidad de orar siempre y de no cansarse de orar. Otro nombre que le han dado a su escrito es el Evangelio de los pobres, porque presenta siempre a Jesús infinitamente comprensivo con los que han sido víctimas de las pasiones humanas. San Lucas quiere insistir en que el amor de Dios no tiene límites, ni rechaza a quien desea arrepentirse y cambiar de vida. Por eso los pecadores leen con tanto agrado y consuelo el Evangelio de San Lucas. Es que fue escrito pensando justamente en ellos. Cada 18 de octubre celebramos a San Lucas Evangelista, autor del tercer Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles. San Lucas fue un médico y compañero de Pablo, y se cree que fue escrito alrededor del año 80 a 90 después de Cristo. Lucas nace de padres paganos en Antioquía y es el único escrito del Nuevo Testamento que no es israelita. Es de cultura griega y dirigió su mensaje a gentiles cristianos. Estaba muy bien educado en la literatura. El Evangelio de Lucas se centra en la compasión y la misericordia de Jesús hacia los pobres, los marginados y los enfermos. Lucas presenta a Jesús como el Salvador, el que viene a buscar y salvar a los perdidos. Se centra en la gracia y el amor de Dios. Lucas se ha simbolizado mediante un buey o un toro, porque su evangelio comienza con la visión de Zacarías en el templo, donde se sacrificaban animales como bueyes, terneros y ovejas. El Evangelio de Lucas comienza y termina en el templo. Los Hechos de los Apóstoles constituyen la segunda parte del Evangelio de Lucas. Si en el Evangelio encontramos el camino de Jesús, en los Hechos tenemos el camino de las comunidades que siguieron a Jesús. El libro de los Hechos termina llegando Pablo a Roma, ciudad que para Lucas representa los confines del mundo. Lucas narra la infancia de Jesús, incluyendo el nacimiento en Belén, la visita de los magos y la huida a Egipto. También presenta una genealogía de Jesús que se remonta a Adán. Lucas incluye varios relatos únicos de la vida y el ministerio de Jesús. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano, la historia del hijo pródigo y la parábola del hombre rico y Lázaro. También narra la curación de muchos enfermos y la resurrección de varias personas, incluyendo a Lázaro y la hija de Jairo. Entre los evangelistas, Lucas es el único que narra la visita de Jesús a la casa de Zaqueo, un recaudador de impuestos, despreciado en la sociedad, y la historia de la viuda pobre que dio todo lo que tenía. ¿Quién fue San Lucas? Lucas nació en el siglo I, probablemente en Antioquía, o al menos tuvo una estrecha relación con esta ciudad. Su origen no era judío, sino gentil,
probablemente griego, dado su gran dominio del idioma. El propio Pablo de Tarso diferencia entre sus compañeros surgidos del judaísmo y Lucas en su carta a los colosenses. Con todo, algunos exegetas y teólogos piensan que Lucas fue un judío de la diáspora. Lucas fue compañero de Pablo en muchos de sus viajes misioneros y también durante sus estancias en prisión en Jerusalén y en Roma, acompañándolo incluso hasta el final de su vida. También residió en la ciudad de Filipos, donde Pablo lo dejó para continuar su viaje y donde lo recogió posteriormente. Lucas es mencionado como médico en la epístola de Pablo. Lucas, el médico amado, lo saluda. Al escribir su evangelio, Lucas describe que ha investigado todos los hechos, por lo que es probable que hubiese conocido y entrevistado a muchos testigos de los acontecimientos relatados. María o algunos de sus amigos íntimos o parientes, Felipe, el evangelista, Juana, esposa de Cusa, mayordomo de Herodes Antipas, etc. Así relata acontecimientos íntimos como la anunciación, la visitación, la natividad de Jesús, detalles sobre la infancia de Jesús e incluso acerca de los sentimientos de María. Algún exegeta avanza en la hipótesis de que fue la propia María quien le transcribió el himno del Magnificat, que ella elevó a Dios en un momento de exaltación en el encuentro con su prima Isabel. Muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos que Dios ha llevado a cabo entre nosotros, según nos lo ha transmitido, quien desde el comienzo fueron testigos presenciales y después recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado desde el principio, y me ha parecido convincente escribirte estas cosas ordenadamente, para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. A través del libro de los Hechos de los Apóstoles se sabe que Lucas estuvo en Troade, Mitilene, Samos, Mileto, Samotroacia, Neápolis, Filipos, Éfeso, Cos, Rodas, Patara, Tiro, Tolomaida, Cesarea, Jerusalén, Adramitio, Sidón, Mira, Malta, Siracusa, Regio, Pozzuoli y Roma. San Lucas también cultivaba una pasión por el arte y la literatura, de tal manera que algunos incluso lo consideran el autor de varias representaciones artísticas de la Virgen María, las cuales todavía hoy son objeto de veneración. Entre ellas se encuentra la presente en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, su supuesta contribución al arte sacro de fe de su esfuerzo por conciliar la fe con la estética, brindando así una contribución duradera a la riqueza cultural y espiritual de la Iglesia. No se conoce bien el final de la vida de Lucas. Se discute si fue martirizado o murió de anciano. Algunos autores sostienen que habría predicado en Macedonia, Acaya y Galacia y que supuestamente falleció en Beocia. Según una tradición antigua, Lucas habría sido martirizado junto al apóstol Andrés en Patras, en la provincia romana de Acaya. La tradición indica que Lucas mandó ser enterrado junto a la imagen tallada de Nuestra Señora, que él mismo había confeccionado. Luego, según Jerónimo de Estridón, sus huesos fueron transportados a Constantinopla, a la Basílica de los Santos Apóstoles. En tiempo de las cruzadas, las reliquias de Lucas llegaron a Padua. Desde entonces se conservan en la Basílica de Santa Justina. El cráneo fue trasladado en 1354 de Padua a Praga.
a la Catedral de Vito por voluntad del emperador Carlos IV. Podemos citar, por ejemplo, a San Ireneo. Mateo publicó su propio evangelio entre los hebreos en su propia lengua, cuando Pedro y Pablo estaban predicando el evangelio en Roma y fundando la iglesia allí. Después de su partida, Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, él mismo nos dejó por escrito la esencia de la predicación de Pedro. Lucas, seguidor de Pablo, asentó en un libro el evangelio predicado por su maestro. Luego Juan, el discípulo del Señor, quien también se recostaba sobre su pecho, produjo su evangelio mientras vivía en Éfeso, en Asia. Tal vez fue en Grecia donde redactó su evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Para él eran las dos mitades de una misma obra, y con toda probabilidad tanto una como otra fueron terminadas antes del año 64 o 65. Para ese entonces Lucas estaba en Roma, a donde había llegado 2 años antes acompañando a Pablo misionero. Lucas precisa que fue a indagar el testimonio de los primeros servidores de la palabra, es decir, de los apóstoles. En efecto, más de una vez fue con Pablo a Jerusalén y a Cesarea, donde las primeras comunidades guardaban los documentos en los cuales se inspiraban los 3 primeros evangelios. Lucas conservó, como Marcos, los 2 grandes bloques en que se basaba esta catequesis primitiva: la actividad de Jesús en Galilea y sus últimos días en Jerusalén, pero insertó entre ellos el contenido de otros documentos que contenían muchas palabras de Jesús. Otros documentos de las primeras comunidades de Palestina le proporcionaron el contenido de sus 2 primeros capítulos consagrados a la infancia de Jesús. Aquí está el testimonio de la comunidad primitiva de la cual formaba parte María. Esos capítulos otorgan de partida al Evangelio de Lucas su carácter propio. Si hubiera que caracterizarlo con una palabra, habría que decir que es el más humano de los 4. Ese sentido profundamente humano de Lucas lo vemos, por ejemplo, en el cuidado que puso para recordar la actitud de Jesús con respecto a las mujeres. Pero enseguida, ya que Lucas había dejado a su familia para seguir a Pablo misionero, viviendo en la inseguridad, recalcó más que otros la incompatibilidad entre el Evangelio y las posesiones. Lucas, discípulo de Pablo, puso de relieve las palabras de Jesús que recuerdan que la salvación es, ante todo, no la recompensa por nuestros méritos, sino un don de Dios. Por eso quiso salvar las palabras que ilustran la muy asombrosa misericordia de Dios. Después del Evangelio de la infancia y el relato del bautismo de Jesús en Judea, el Evangelio de Lucas comprende 3 secciones. Primero, el ministerio de Jesús en Galilea. Segundo, el viaje a Jerusalén atravesando Samaria. Y tercero, los acontecimientos de Jerusalén. A menudo se le representa como un pintor. Tal el caso de la obra de San Lucas pintando a Cristo en la cruz, de Francisco Zurbarán, que se conserva en el Museo del Prado. También se le representa retratando a María, Madre de Jesús, como en los mosaicos de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, o en el cuadro de San Lucas, con el retrato de la Virgen, obra de El Greco, que se conserva en la Catedral de Toledo. Es el único autor del Nuevo Testamento que no tuvo origen judío y cuyos escritos estuvieron pensados para llevar la buena nueva a los pueblos gentiles. De hecho, Lucas escribió en griego koiné, es decir, la lengua más extendida de la antigüedad junto al latín.
En su Evangelio, San Lucas pone de relieve a quienes sufren en el cuerpo o en el alma, especialmente a los pobres y los pecadores arrepentidos. Además, nos recuerda siempre la necesidad de la oración. En su Evangelio demuestra una gran estimación por la mujer. Todas las mujeres que allí aparecen son amables y Jesús siempre les demuestra gran aprecio y verdadera comprensión. Su perspectiva resalta la caridad, la compasión y la misericordia de Cristo, testimoniadas a través de parábolas memorables como la del buen samaritano y las 3 parábolas de la misericordia. En su narración, Lucas enfatiza el profundo lazo de Jesús con los desfavorecidos y marginados, destacando la humildad como un rasgo esencial del discípulo de Cristo. La plegaria constituye un elemento esencial en la vida de Jesús, según la visión de Lucas, quien lo retrataba a menudo sumido en fervientes oraciones antes de tomar decisiones de trascendental relevancia y en momentos cruciales de su existencia. Aunque se desconoce con certeza su origen étnico, sí pertenecía a la ascendencia gentil o judía. Lucas, educado y poseedor de una sólida formación, exhibía una profunda familiaridad con el Antiguo Testamento y una notable consideración por los profetas cristianos. El Evangelio de la Misericordia. Es posible percibir la característica más original del Evangelio de Lucas gracias a los 6 milagros y a las 18 parábolas que no se encuentran en los demás evangelios. Vemos una atención particular hacia los pobres, las víctimas de injusticia, los pecadores arrepentidos y acogidos dentro de la misericordia y el perdón de Dios. Es Él quien narra de Lázaro y el rico Epulón. Es Él quien habla del hijo pródigo y el Padre misericordioso que lo recibe con los brazos abiertos. Es Él quien refiere de la pecadora perdonada que lava los pies de Jesús con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. Es Él quien cita las parábolas de María en el Magnífica cuando dice que Dios derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Al lado de María. La relación particular con María es otra de las características principales del Evangelio de Lucas. Gracias a él, presuntamente, por el testimonio directo que le hizo María, conocemos las parábolas de la Anunciación, de la visita a Isabel y del Magnificat. Gracias a él conocemos detalles de la presentación en el templo y el retrato preciso de la angustia de María y José, que no consiguen encontrar a su hijo de 12 años. Se debe probablemente a esta sensibilidad narrativa, descriptiva y también iconográfica la idea de que Lucas era pintor. Las noticias sobre su muerte son inciertas. Algunas fuentes hablan de su martirio, otras dicen que vivió hasta una edad avanzada. La tradición más antigua narra que murió en Beocia a los 84 años después de haberse establecido en Grecia para escribir su Evangelio. En conclusión, en su Evangelio Lucas nos ayuda a saber qué tan preocupado estaba Jesús por los enfermos, los pobres y cualquier persona en necesidad de ayuda, misericordia y perdón. Lucas nos dice que Jesús vino a salvar a todas las personas. A través del Evangelio de Lucas aprendemos cuán compasivo y solidario fue Jesús. Algunas de las historias más famosas que Jesús contó se encuentran en el Evangelio de Lucas, el buen samaritano, el hijo pródigo, etc. Gracias a su relato de la vida de Jesús plasmado en su Evangelio, los cristianos podemos conocer mejor a la Virgen María.
ya que Lucas registró mucho más de su vida que cualquiera de los otros evangelistas. Esto se explica por la cercanía que tuvo Lucas con el apóstol San Juan, el discípulo amado, quien se hizo cargo de la Madre de Dios, tal y como Jesús se lo pidió en la cruz. Estás en el canal Abraham 3 Puntitos. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.